amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Deprisa y Corre. Yo soy Irán Hurtado y los saludo con muchísimo gusto. Hoy es Viernes Santo, y les tendremos un programa con muchas recomendaciones, esto para evitar el contagio del COVID-19. Vamos a empezar con una entrevista que realizó mi compañero Jorge Gutiérrez Chamorro al investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM, a Hugo Sánchez. Ellos conversaron sobre cómo dejar de tocarse la cara durante esta contingencia y así evitar el contagio. Vamos a escuchar. Pues le agradezco al investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM, Hugo Sánchez, que nos tome la llamada. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Un saludo, gracias. Gracias. Nos gustaría que nos platique sobre por qué es tan importante no tocarse el rostro y cómo hacerlo, porque pareciera que en México pues es como una costumbre, un tic que tenemos los mexicanos, ¿no? Bueno, es importante no tocarse el rostro porque hay que recordar que en esta actual pandemia la transmisión del virus pues por vía aérea, entonces muchas veces o por mucosa, entonces o por algún tejido que permita la absorción. Entonces nosotros cuando estamos en contacto con el virus, lo tenemos en las manos, nos tocamos los ojos, nos tocamos la nariz, nos tocamos las manos a la boca, facilitamos la transmisión del virus y esto puede pasar directamente hacia nosotros. Entonces por eso es que una de las recomendaciones no es que se pase por las manos, ojo, o que se pase por los cachetes, sino más bien se facilita la absorción. Entonces bajo esa perspectiva, la primera recomendación es evitar en medida de lo posible para disminuir la transmisión que puede tener el virus. Ahora, aquí el problema pues radica en que la cara es un elemento muy importante, dado que pues hay que recordar que se encuentran ahí, por ejemplo, los ojos, se encuentra la nariz, se encuentran zonas que son muy receptivas en términos generales, y después es que es de tal importancia. Básicamente es un reflejo. Nosotros, por ejemplo, cuando estornudamos o cuando nos vamos o alguien nos va a golpear o algo así, nosotros inmediatamente nos cubrimos el rostro, es decir, es una respuesta en algunos momentos autónoma. Ahora, aquí otro factor importante es que el rostro tiene una gran cantidad de situaciones emocionales. Entonces nosotros cuando tenemos miedo, cuando tenemos ansiedad, uno de los principios o una de las reacciones básicas que podemos mostrar es taparse la cara, ¿no? O por ejemplo, si algo nos entra dentro de nuestros ojos, la primera respuesta es intentar con el dorso de la mano tallarnos los ojos para sacar el elemento que nos está molestando. Entonces, si usted se fija, no es una cuestión como muy simplista el que nosotros queramos o digamos, sí, hoy ya no me voy a tocar la cara. Es básicamente una situación en la cual tenemos que aprender en qué momentos nosotros podemos controlar esta situación y dejar de tocarnos el rostro. Profesor, ¿y cómo podríamos hacer los mexicanos para pues tratar de ya no tocarnos el rostro en esta contingencia que estamos viviendo? Mire, primero lo primerito que tendríamos que hacer es justo lo que estoy diciendo, intentar aprender o reconocer en qué situaciones nos tocamos la cara y tratar de minimizar. O sea, por ejemplo, en el caso de los estornudos fue una cosa que se trató de hacer de manera muy gradual para que tuviéramos este tipo de aprendizaje. Por ejemplo, si usted cuando estornudaba, lo primero que hacíamos era taparnos con las manos. Entonces ahí lo que decía, bueno, no es que te evite yo el movimiento, es que lo dirijas hacia otra parte. Y entonces lo que hacíamos ahora es cubrirnos con el antebrazo. Entonces, si usted se fija, no es que inhibas el movimiento de tocarte la cara, más bien lo está sustituyendo por otro tipo de movimiento. Entonces, aquí hay movimientos que son más difíciles de controlar, por ejemplo, cuando nos estamos cayendo, cuando alguien nos está agrediendo, pues inmediatamente tapas el rostro. Sin embargo, movimientos como, por ejemplo, el de si algo te entra a los ojos, trates de no tocártelo, es muy difícil, pero sí se puede controlar también. Entonces, la primera cuestión es esa, reconocer qué movimientos son los que yo quiero empezar a controlar para poder entonces empezar a reaprender qué es lo que puedo y qué es lo que no debo hacer. Ahora, aquí se vuelve también un factor muy importante. Si yo tengo las condiciones, por ejemplo, si vivo, estoy controlado, no tengo contacto o más bien me lavo las manos constantemente, o uso el sanitizante y demás, pues la verdad es que es muy probable que no me pase nada, porque mis manos no están libres de gérmenes. Entonces, ¿en qué momentos también hay que pensar que se recomienda evitarlo de manera casi absoluta, el no tocarte la cara? Cuando estás en el transporte público, por ejemplo, después de que agarraste el pasamontañas.
cuando fuiste al metro y te metiste ahí, estuviste entre todas estas personas, tocaste algo y demás. Esos son los puntos importantes. Pero si estoy en mi casa y me acabo de lavar las manos 10 veces y estoy con mi familia, la verdad es que ahí se puede uno relajar un poquito más de evitar esto, porque se ha confundido esta cuestión de la sana distancia con una ausencia total de tocarse, con una ausencia total de tener contacto físico, y eso no es cierto, O sea, más bien se están tomando medidas para evitar la propagación, más no tanto para evitar 100% el contacto entre las personas. Perfecto, doctor. Entrando como pues en el pánico que se vive en el país por todo esto del COVID, ¿qué recomendación podríamos darle a todas las personas para pues que estén tranquilas y no caigan en esos ataques de ansiedad que usted comentaba? Mire, lo primero es tratar de minimizar la cantidad de información amarillista que tenemos. Yo entiendo que una fuente de información importante pues son las redes sociales. Sin embargo, pues hay que recordar que también es la fuente más importante de noticias falsas. Entonces, lo primero que se recomienda es tener claridad de dónde vienen las noticias, qué es lo que yo estoy viendo, y ser un poco crítico en cuanto a las cuestiones que me están dando. Muchas páginas, muchos programas y demás, en aras del rating, pues lo que nos están ofreciendo es un muerto más, un muerto menos y demás, pero no nos dan la información muy clara. Entonces, la primera recomendación es esta. La segunda, establecer reglas y horarios, ¿no? Yo entiendo que ahora tenemos que toda la familia está junta, hay que evitar la confrontación, tratando de establecer horarios claros, ¿no? Horarios que vayan de acuerdo a las actividades familiares. No es que también una sola persona vive en la casa. Si hay muchas personas viviendo, tendríamos que ser sensibles a que todos tenemos derecho a establecer un horario en el cual todos estemos de acuerdo, y entonces en esta medida empezaremos a funcionar de manera muchísimo mejor. Otra recomendación importante es evitar en medida de lo posible las confrontaciones que nos puedan producir algún daño. No hay que recordar que una de las preocupaciones más grandes que tenemos es que incremente la violencia familiar, que es lo que está sucediendo, y esto pues básicamente es algo que debemos nosotros de tratar de evitar, y por eso es que si se da algún caso de violencia intrafamiliar, si se da algún caso de violencia física, a llamar a los teléfonos que por ejemplo están atendiendo en el sector salud para poder tener atención y no dejar que estas cosas sucedan. Y la otra cosa importante, pues tener claridad de que esta es una situación temporal, es una situación extraordinaria, pero es una situación que va a pasar, y que estas medidas no van a hacer que el coronavirus desaparezca, sino más bien que la forma en la cual nos atendamos y podamos enfrentar la pandemia sea muchísimo mejor. Entonces creo que teniendo esta información, siendo conscientes de lo que estamos haciendo, vamos a tener una mejor respuesta y una mejor calidad de vida ante esta situación. Perfecto, doctor. Pues algo que tuviéramos que agregar. Pues nada más que acudan a los profesionales de la salud si es que tienen algún problema, y que pues la salud mental también es salud, y que en estas etapas de confinamiento cuidemos también nuestra salud mental y nos mantengamos en contacto con los profesionales de la salud. Nada más. Muchísimas gracias. No, gracias por su llamada. Hasta luego. Ahora, ¿qué les parece si damos una vuelta al mundo a través de las primeras planas de los diarios más importantes de México y el planeta en este viernes 10 de abril del 2020? Excelsior. Coronavirus llega a las zonas rurales. Hay contagios en los municipios conurbados. Ante el incremento en el número de casos por transmisión comunitaria, la pandemia dejó de ser exclusiva de las áreas urbanas, indican reportes de autoridades estatales. Reforma. Sospechan COVID-19, registran neumonía. Ante falta de protocolos y pruebas, asientan infección atípica. Médicos residentes protestan ante Instituto Mexicano del Seguro Social al no reportarse como coronavirus. Milenio. Será 3 veces peor que en 2008 la crisis en curso, alerta Fondo Monetario Internacional. Petróleo. Rusia y la Organización de Países Exportadores de Petróleo plantean dejar de producir diario 10 millones de barriles para estabilizar precios, pero México se opone a recortar 400,000 y retrasa el acuerdo. La Jornada. Aprieta el Servicio de Administración Tributaria a los 15 consorcios que adeudan millones. El objetivo es llegar a un arreglo y evitar una disputa jurídica. Trasciende que son impuestos anteriores al ejercicio de 2019. Con ese monto se triplicaría el apoyo de las pymes, afirma el presidente. Ordena reducir 50% el presupuesto de toda dependencia. Secretaría de la Función Pública contará el gobierno con 37,000 millones más contra la pandemia. The Washington Post.
Economía en caída libre a medida que aumentan las solicitudes de desempleo. 17 millones pierden trabajo en 4 semanas. Economistas dicen que la tasa es peor desde la Gran Depresión. Los Angeles Times. El dolor crece a medida que el recuento de desempleo sigue aumentando. Prueba de anticuerpos puede proporcionar respuestas necesarias. Más de 6 millones de reclamos de archivos la semana pasada, elevando el total de 3 semanas a 17 millones. Algunos temen la descongelación durará más de lo que esperábamos. El País. La Unión Europea pacta desbloquear $500 millones contra la crisis. La lucha contra el coronavirus. El Eurogrupo se destacó tras la presión de Alemania y Francia a Holanda. El acceso al dinero no estará sometido a ajustes o reformas como pedían España e Italia. La mutualización de la deuda se aplaza a una futura cumbre. Pues así es como estos diarios dan cuenta de los hechos más importantes alrededor del mundo que ya son parte ahora de nuestra historia. Mientras tanto, vamos a ver cómo va avanzando el COVID-19 aquí en nuestro país. La Secretaría de Salud Federal dio a conocer que México superó los 3.400 casos confirmados de coronavirus. Explicó que actualmente hay 10.105 casos sospechosos. Tenemos 13.441 casos confirmados. En el informe diario sobre la situación de la pandemia, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, indicó que en las últimas 24 horas se registraron 20 decesos más por COVID-19, dando un total de 194 casos. Las muertes que ocurren por COVID. Y aquí quiero compartir una noticia triste, que es la muerte de 2 mujeres embarazadas. López-Gatell agregó que los casos de coronavirus se aceleran. Indicó que en 2 semanas se entrará en la fase 3 de la pandemia y será en los próximos días cuando se anuncien las medidas que se tomarán en la etapa más intensa de contagios. En Nuevo León, un médico de la Clínica 7 del IMSS en Monclova, Coahuila, donde se contagió de COVID-19, falleció en un hospital privado de Monterrey. El especialista en neumología sería la 4ª persona fallecida que trabajaba para el Seguro Social en la región centro de Coahuila. Aunque el Instituto Mexicano del Seguro Social niega el brote hospitalario de COVID-19 en el Hospital General Regional de Tlalnepantla, familiares de pacientes y comerciantes han sido advertidos de un aumento de casos. Autoridades realizan una sanitización del interior y el exterior del edificio y han desalojado los alrededores. Y en Baja California, 8 empleados de salud dieron positivo a COVID-19. Se trata de 4 médicos y 4 enfermeras. La Secretaría de Salud Estatal reconoció la labor de los trabajadores y aseguró que cuentan con el equipo de seguridad necesario para enfrentar la pandemia. En Nayarit se instaló un cerco sanitario en el complejo turístico Los Veneros en Bahía de Banderas, en donde se encuentran 220 personas, 2 de ellas portadoras de COVID-19, a quienes el gobernador del estado, Antonio Echevarría, se había referido sobre el arribo de turistas procedentes de Guadalajara, Jalisco. Sin embargo, se reportó el escape de varios jaliscienses que estaban confinados en un helicóptero y camionetas, luego de que el gobierno local prohibiera su salida. Ahorita en estos momentos se tiene un retén sanitario en un conjunto habitacional. Se van a revisar, auscultar las personas, hacer el procedimiento sanitario correspondiente. En Veracruz fueron cerrados los accesos a playas con tambos. Buscan evitar que turistas continúen vacacionando pese a la pandemia. La medida fue tomada tras la falta de respuesta a la zona federal marítimo terrestre. En Morelos, el Ayuntamiento de Cuautla endureció las medidas de sana distancia al realizar un operativo con la fuerza policíaca para obligar al cierre de negocios y dispersar vacacionistas de la Ciudad de México. Desde la semana pasada se realizaron recorridos y notificaciones, pero nadie respetó las indicaciones. En 2 días han sido detenidas 18 personas que se han negado a cerrar sus negocios. Es inminente que vamos a entrar a la fase 3 por todos estos necios, mira. También en Morelos, el alcalde de Jojutla, Juan Ángel Flores, advirtió que vacacionistas principalmente de la Ciudad de México han llegado a casas de descanso o con familiares y abarrotan las calles, mercados y sitios de venta de comida. El problema es la gente que viene de la Ciudad de México, que tiene casas de fin de semana, que no han entendido que no son vacaciones. En Puebla,
Pese a la emergencia sanitaria, cientos de personas acudieron a la zona de pescaderías del mercado 5 de mayo. Aunque algunos portaban cubrebocas, la mayoría no tenía ninguna medida de protección y tampoco respetaron el 1,5 metros de distancia entre cada uno para evitar el contagio. En la Ciudad de México también cientos de ciudadanos ignoraron la emergencia sanitaria y acudieron al tradicional Mercado de la Viga para realizar la compra de pescados y mariscos. Al momento en que las autoridades cerraron esa zona, había en el lugar 1,500 personas, las cuales no respetaron la sana distancia, no portaban cubrebocas y tampoco sanitizaban sus manos con gel antibacterial. Además, las autoridades capitalinas sugieren el uso de cubrebocas en transporte público por COVID-19. Quienes viajen en metro o metrobús deberán portar tapabocas de tela para evitar contagios. La secretaria de Salud, Oliva López, indicó que se difundirán cápsulas informativas sobre el manejo higiénico de las mascarillas. En conferencia, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, negó que haya sanciones, pues explicó que se trata solo de una recomendación. Pues así transcurrió este Jueves Santo. Mientras tanto, les platico, la Secretaría de Salud del Estado de México informó que ayer jueves murió por COVID-19 el jefe de urgencias del Hospital General La Perla, esto en Nezahualcóyotl, en el Estado de México, del Instituto de Salud del Estado. Gabriel Ochea Cuevas, titular de las autoridades sanitarias mexiquenses, lamentó el deceso del médico y destacó que en el hospital referido no hay un brote de la enfermedad, además de que se han seguido los protocolos de atención para los demás trabajadores que estuvieron en contacto con el médico, a quienes se les tomó, por cierto, la muestra y todos resultaron negativos. El funcionario también estatal detalló que el médico viajó a Cuba a tomar un curso la primera semana de marzo, pero al regresar al país inició con estos síntomas, por lo que se determinó su aislamiento domiciliario. En paz descanse este médico allá en el Estado de México. Mientras tanto, esto es nuestro país, pero ¿qué está pasando en el mundo? Aquí se los contamos. En el Vaticano, a solas y en privado, el Papa Francisco recordó a sacerdotes muertos por COVID-19. La misa del Jueves Santo se transmitió solo en redes sociales. En Italia, por decreto, todos los alumnos pasarán de año. Esto para que concluyan el ciclo escolar y nadie se retrase por la pandemia, señaló el gobierno. Desde el 4 de marzo, los alumnos toman clases desde su domicilio. El primer ministro británico, Boris Johnson, hospitalizado desde hace 4 días con coronavirus, salió de la unidad de cuidados intensivos y emprenderá su recuperación en un servicio general del Hospital St. Thomas de Londres. Un portavoz afirma que el premier Johnson recibirá una estrecha vigilancia durante la fase inicial de su recuperación. La canciller alemana, Angela Merkel, dijo que las últimas cifras del coronavirus dan motivos para un optimismo cauteloso, pero señaló que la situación es frágil. Instó a las personas a mantenerse disciplinados y a respetar las restricciones durante el fin de semana de Pascua. Alemania ha cerrado escuelas, bares, la mayoría de las tiendas y otras instalaciones, y también ha prohibido las reuniones de más de 2 personas en público. Al arribar a los 87,000 contagios, Nueva York rebasó en número de casos a los que se registraron en todo China, país donde inició la pandemia. En la metrópolis hay 1 de cada 5 contagiados de todo el país. Con los 799 muertos registrados este miércoles en el estado, Nueva York volvió a romper el récord del día anterior. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, lanzó un mensaje previo a las reuniones de primavera y advirtió que nos enfrentamos a una crisis económica significativa por el coronavirus. We anticipate the worst economic fallout since the Great Depression. El presidente de Uganda, de 75 años, trató de elevar la moral después de que se prohibiera el ejercicio al aire libre por la pandemia del COVID-19. Publicó un video casero corriendo y dando vueltas descalzo en su oficina y haciendo 30 flexiones. Un hospital de Tailandia creó protectores faciales para los bebés recién nacidos. Las imágenes difundidas por los medios muestran a los bebés usando las caretas. Los pequeños están envueltos en sus pequeñas mantas en la sala de partos. Puede ser la información internacional acerca de este COVID-19. Mientras tanto, vámonos con las cifras, vámonos con los números para ver cómo andamos en nuestro planeta.
Son 909 de los 3.441 contagios de COVID-19 corresponden a la Ciudad de México, quien también suma 43 defunciones. Mientras tanto, en el Estado de México tenemos 399 casos y se registran 11 muertos. En Puebla, 198 casos registra el gobierno federal, mientras el estatal tiene un registro de 209. Allá también en Quintana Roo, en este paraíso donde las playas, hay que decirlo, lucen mejor que nunca gracias al descanso y al respiro que le estamos dando. Allá se registran 12 muertos. En Jalisco, 139 casos con 8 muertos. Mientras tanto, en Baja California, 239 casos con 16 muertos. Así la situación en esta primera parte de nuestro país. Mientras tanto, vámonos a Coahuila. Allá registran 129 casos. Mientras tanto, se registran también 7 muertos, lamentablemente. Curioso, dato curioso, hay el registro de que al parecer unos padres registraron a su recién nacido con el nombre de Gatell COVID. Así como lo están escuchando, un recién nacido lo acaban de registrar en Coahuila bajo el nombre Gatell COVID. ¿Qué tal? Mientras tanto, vámonos a Guanajuato, 71 casos. Mientras tanto, se registran de 1 a 2 fallecidos. También en Tabasco, allá en el Edén, 113 casos, 9 muertos. En Yucatán, 88 casos, 3 muertos. Y en Sinaloa, 138 casos versus muertos 15. Así la situación. Ahora vámonos hasta Sonora, ya son 48 los casos, 4 personas muertas. En Aguascalientes, 53, allá se registran 0 personas fallecidas afortunadamente. En Veracruz, donde todavía los turistas están escapando para pasar unos días a la playa, hay que recordarles, no son vacaciones, pronto tendremos tiempo para vacacionar. Mientras tanto, por favor, quédense en su casa. 54 casos en Veracruz, mientras tanto registran 3 personas muertas. En Guerrero, donde también las playas de Acapulco se ven maravillosamente limpias, allá son 49 casos con 5 muertos. En Querétaro, 50 casos con 2 muertos. Vamos a continuar con este recorrido por la información de la República Mexicana. En Chihuahua tienen 42 casos, ahí registran de 1 a 7 muertos. En San Luis Potosí, 47 con 4 muertos. Michoacán, 46. En Oaxaca, 40 casos con 1 persona fallecida. Y en Tamaulipas, 46 casos a nivel federal. Y también registran lamentablemente el fallecimiento de 3 personas. Vamos a Tlaxcala, 29 casos y registran 0 muertos. En Morelos, ahí estábamos viendo información que mucha gente que vive en la Ciudad de México, que se tiene casa de descanso en este estado, pues están yendo para allá. 35 casos, 7 personas muertas. En Chiapas, 34 casos con 2 personas muertas. Mientras tanto, en Nayarit se registran 16 casos a nivel federal y también lamentablemente registran la muerte de 3 personas. Vamos a continuar con estas cifras. Llegamos a Zacatecas, 11 personas contagiadas de COVID-19. Tienen registro el gobierno federal. Mientras tanto, también hay 2 personas muertas en Colima. 7 casos, afortunadamente 0 personas fallecidas. Así las cifras, así los números a nivel nacional. Y bueno, hasta el viernes 10 de abril, el día de hoy, a nivel mundial, se reportan más de 1.598.226 casos confirmados hasta este momento de COVID-19. 1.147.422 casos están activos. Hay que decirlo también, 95.403 personas han fallecido y esta es una cifra importante. 350.401 personas se han recuperado afortunadamente. Todo esto en esta pandemia en 195 países. Vámonos en este resumen que hacemos por continente. De esta manera llegamos hasta Asia. Allá en China, ¿cuántas personas? ¿Cómo están las cifras? ¿Cómo están los datos? En China, por ejemplo, estamos llegando a China, aquí lo tenemos, aquí está, China. Son 82.883 casos, 1.160 de ellos están activos, 3.335 personas han fallecido hasta este momento y 77.370 se han recuperado afortunadamente. Son números importantes. Esto en el continente asiático. También en Rusia, 10.000 personas, más de 10.000 personas están contagiadas en este momento. En Corea del Sur, 10.423 personas. En Corea del Sur hicieron un trabajo excepcional para contener esta enfermedad. Mientras tanto, en Japón, 4.670
2.067 personas están contagiadas, han registrado 94 muertes y ya lo decíamos, en Irán 66.220 personas están contagiados en aquel país asiático. Mientras tanto, vámonos ahora a África. En Sudáfrica, ¿cuáles son las cifras en el continente africano? Allá tenemos 1.934 casos de COVID-19. De estos, 1.821 están activos, han registrado 18 personas muertas y también, afortunadamente, este número es mucho mayor, 95 personas han recuperado de esta enfermedad en Sudáfrica. En Túnez hay 643 casos, en Egipto hay 1.699 casos, mientras tanto en Camerún 730 y también en Marruecos 1.374 casos confirmados de COVID-19. Vamos a seguir con este viaje por la información del mundo. Llegamos ahora al continente europeo, uno de los más golpeados por este virus. Allá las cifras son en España, que la están pasando todavía pues complicado, son 153.222 casos, de ellos 85.610 están activos. Desafortunadamente, más de 15.000 personas han muerto, pero también, afortunadamente, más de 52.000 personas se han recuperado de este COVID-19. Mientras tanto, seguimos con las cifras en el continente europeo. En Alemania son 115.523 los casos, en Francia 118.781. Y allá en Francia hasta este momento es el cuarto país con más casos de COVID alrededor del mundo. En Italia, que también la estaban pasando realmente mal, 143.626 casos, 18.279 personas han perdido la vida. De hecho, el día de ayer el gobierno italiano publicó un decreto oficial para que todos los alumnos aprueben el año escolar. Esto, pues para que ninguno de ellos se retrase y el calendario escolar pues no sufra de estas afectaciones. Mientras tanto, vamos a continuar con este viaje. Este resumen que hacemos por continentes para conocer las cifras alrededor del mundo. Llegamos al continente americano, en Estados Unidos. El foco de la pandemia en estos momentos son cerca de 465.088 los casos en Estados Unidos, 423.439 están activos en este momento. Han muerto más de 16.000 personas, pero también más de 25.000 se han recuperado de este COVID-19. Autoridades estadounidenses, precisamente de Nueva York, dieron a conocer que desafortunadamente la población más afectada por este COVID-19 en Nueva York es la población hispana, seguida de la población afroamericana, después la anglosajona y finalmente la población asiática. Y pues sí, efectivamente, esto está directamente ligado o es directamente proporcional a los niveles de ingresos económicos y también al acceso a los servicios de salud. En Perú, 5.256 casos, Ecuador, 4.965, que también estaban pasando realmente mal, sobre todo en Guayaquil. En Brasil, 16.474 casos, con 941 personas fallecidas hasta este momento. Oigan, y vamos a terminar este recorrido por nuestro planeta, precisamente en Australia. Allá, 6.104 casos, 13.066 de ellos están activos, hay 51 personas muertas, pero afortunadamente 2.987 personas se han recuperado de este COVID-19 alrededor de este continente. Así los números, así las cifras de cómo va avanzando día con día este virus alrededor de nuestro planeta. Bueno, y vamos a seguir hablando de este tema, pero este es el dato más relevante sobre el COVID-19 de las últimas 24 horas, según los científicos y especialistas. Hoy es el turno de la doctora Rosa María Wong, infectóloga y jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Vamos a escuchar qué es lo que nos tiene que decir. ¿Cómo detectar a un enfermo en casa? Hay que recordar que este es un virus que afecta las vías respiratorias, entonces cualquier persona que haya tenido contacto con otras personas, que esté saliendo de casa y que tenga síntomas respiratorios como fiebre, dolor de garganta, puede tener tos y en otras ocasiones puede haber también mocos transparentes y en caso de una enfermedad grave puede haber dificultad para respirar, que le falte el aire y que tenga dolor en el pecho. En ese caso, entonces, esos son síntomas de gravedad.
un virus que es muy contagioso, es altamente transmisible y por lo tanto la persona que tiene la infección debe estar aislada en un cuarto con ventilación. ¿Por qué tiene que estar aislada con un cuarto con ventilación? Se sabe que cuando una persona estornuda o tose, genera un pequeño aerosol que no podemos ver nosotros, pero estas gotitas de saliva o de secreciones respiratorias tienen al virus. Si está en un lugar cerrado y húmedo, este virus puede estar en el aerosol hasta 3 horas. Ahí están las recomendaciones para que las tomen en cuenta, se cuiden mucho y cuiden también a los suyos. Mientras tanto, le agradezco muchísimo, nos tome la llamada a Fadlala Akabani, él es secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, quien nos hablará sobre la entrega de créditos para el autoempleo. Secretario, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Irán? Buenos días. Gracias por tomarnos la llamada. Gracias. Pues se nos viene un tsunami importante en cuestiones económicas, no solamente en la Ciudad de México, no solamente en nuestro país, a nivel mundial. Ya decíamos, lo platicábamos en la mañana, que a nivel internacional se espera que esto sea como la recesión de principios del siglo pasado. Bueno, evidentemente es una crisis mundial, es una crisis que afecta a todos los países, a todos los pueblos del mundo, y por lo tanto es necesario, primero, esa comprensión, esa lectura de que esta es una situación de alcances globales, y en segundo término, pues, en ese sentido, la cooperación de todos para que nos mantengamos en nuestra casa. Hay que reiterar, esta situación no es un juego, hay que mantenernos en nuestra casa, solamente salir por lo estrictamente necesario, y yo quiero pedirles a todos tus radioescuchas, a todo tu auditorio, que por favor nos mantengamos en casa todo lo que sea posible hacerlo y no salir más que estrictamente por lo necesario. Exactamente, secretario. Pero bueno, el problema ya lo tenemos encima. Ya se nos vino este COVID-19. Hay cifras de que 340,000 personas, más de 340,000 personas han perdido su empleo desde que empezó toda esta enfermedad en nuestro país. Ahora, ¿cómo vamos a ayudar a todas esas personas? ¿Cómo vamos a ayudar a todas estas empresas pues a que tengan la menor cantidad de afectaciones posibles? Bueno, primero las propias personas se tienen que ayudar a sí mismas guardándose en casa. Reitero eso porque esto es fundamental para lograr reducir la curva de contagios y salir de esto lo más pronto posible y regresar hasta a nuestras vidas normales. Ese es el primer aspecto. Que la propia gente se ayude a sí misma y nos ayude a todos, no me contagio, de tal manera que nos guardemos en nuestras casas. El segundo aspecto es un aspecto de carácter social, el que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México por instrucción de la jefa de gobierno, es atender a las personas más vulnerables. Ya dispuso ella del adelanto de algunos programas sociales, de becas para estudiantes de edad, digamos, preescolar, primaria y secundaria. También estamos hablando de adultos mayores, de personas con alguna discapacidad, de madres solteras, etcétera. Todos estos apoyos se están reforzando, se están adelantando algunos de estos programas, los pagos que reciben estas personas, pues para fortalecer económicamente a las familias en esta situación de resguardo. El segundo aspecto es de aspecto más bien económico. El primer paso que dimos fue 500 millones de pesos para 50,000 créditos de microempresas. Ahí ya prácticamente la semana que entra se van a dispersar, van a recibir su apoyo 50,000 microempresarios, 0% de interés, 24 meses a pagar, 4 meses de gracia. ¿De cuánto va a ser este apoyo, secretario? 10,000 pesos por cada crédito para 50,000 microempresas establecidas en la Ciudad de México, sobre todo en las alcaldías de Tláhuac, Milpalta, Xochimilco, Iztapalapa, Gustavo Amadero, etcétera. ¿Qué tienen que hacer estos microempresarios para acceder a estos créditos? Ya hicieron su trámite, ya concluyó la etapa de solicitud, ya ingresaron sus requerimientos, comprobante de domicilio, la descripción de su actividad económica, un estado de cuenta, etcétera. Ya concluyó esa etapa. Vamos a seguramente anunciar una segunda etapa. Va a haber nuevos créditos, los que anunció el presidente de la República, 25,000 pesos, créditos a la palabra, a microempresas igualmente establecidas
en las zonas territoriales de alta y muy alta marginación, no son muchas en la Ciudad de México. Estamos hablando de una cifra también importante, aunque no tenemos todavía el dato exacto, pero son 25,000 pesos, igualmente con las mismas características, 0% de interés, 4 meses de gracia, 2 años para pagar, para abarrotes, jarcerías, verdulerías, florerías, estéticas. Secretario, en materia fiscal, ¿tienen contemplado ya algún plan? Mira, nosotros consideramos que lo más importante es apoyar en primera instancia a las familias, a las personas. Todos contribuimos de alguna u de otra manera en el desarrollo económico de la ciudad, aportamos económicamente con nuestra actividad. Todas las actividades que desarrolla cualquier persona son importantes, incluyendo, por supuesto, la labor del hogar. Es una actividad productiva, es una actividad de soporte económico para quienes salen a trabajar, ¿no? Entonces, todas las actividades que realiza cualquier persona en la ciudad, en cualquier parte, son productivas, y por eso primero apoyamos a las personas y a las familias. Necesitamos garantizar su abasto, que tengan todo el complemento para poder pasar esta cuarentena resguardados, y ese es el primer paso. Perfecto. El segundo paso, pues, es las microempresas. Lo estamos haciendo y van a venir más créditos para las pequeñas y las medianas empresas. No nos olvidamos de ellas tampoco, y estamos cerrando el círculo. Exactamente, porque hay que... Atendemos a las personas y atendemos a las empresas. Exactamente, porque muchas veces se atiende mucho al trabajador, pero se descuida un poco a las empresas, y también ellos necesitan de nuestra ayuda. Secretario, muchísimas gracias. Igualmente, Irán. Que tengas un excelente día. Hasta luego. Hasta luego. Mientras tanto, les platico rápidamente. Fueron 20 horas y tras varios recesos, un juez de control vinculó a proceso al exdiputado priista, a Juan Antonio Vera Carrizal, como presunto responsable del delito de tentativa de feminicidio en contra de María Elena Ríos Ortiz, saxofonista atacada con ácido. Le dictaron además prisión preventiva, por lo que no podrá llevar en libertad el juicio. Sigue prófugo el hijo de este diputado, que también se señala como presunto responsable de este intento de feminicidio en contra de esta saxofonista oaxaqueña el pasado mes de septiembre. Mientras tanto, les platico, mi compañero Jorge Gutiérrez Chamorro platicó en exclusiva hace unos minutos con María Elena, y esto fue lo que le platicó. Y bueno, le agradezco muchísimo a María Elena Ríos, saxofonista oaxaqueña, que nos acompañe hoy en la línea. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por darme el espacio. Oye, pues, ¿qué opinas de la resolución que dio un juez allá en Oaxaca? Bueno, por el momento, pues estoy conforme en que lo hayan vinculado a proceso. Todavía, como bien dice la palabra, es un proceso. Ahorita solamente es una vinculación. Vamos a esperar que las cosas fluyan como deben de ser. Hasta el momento estoy satisfecha con cómo procedieron las autoridades, que fue la manera correcta. Y bueno, también sin dejar de lado que todavía de los 5 agresores todavía falta uno. ¿Quién es la persona que hace falta detener? Es su hijo de mi principal agresor. ¿Qué le pedirías ahora a las autoridades después de este paso para ti, que es importante? Bueno, que hasta como ahora actuaron, que se siga el cumplimiento de la ley, que se lleve el orden sin ninguna interferencia. Y bueno, yo confío plenamente ahora que ya se dio el primer paso, que se culmine este proceso de la manera adecuada. Y finalmente, ¿qué sigue para María Elena Ríos? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes tranquila? ¿Qué sigue para ti? Pues yo me siento satisfecha por el momento. La verdad, aunque lleguen a encarcelar a todos mis agresores, honestamente a mí me cambiaron la vida. Y también ellos se la cambiaron, y no es fácil. Y bueno, es lo que puedo decir ahorita. ¿Y qué le dices a todos los mexicanos que te han apoyado y te seguirán apoyando durante todo este proceso? Que le agradezco mucho a la gente que se ha mostrado muy solidaria, tanto hombres como mujeres. Y yo agradezco que me hayan dado este acompañamiento, porque en esta semana el país no ha tenido días fáciles. Y bueno, creo que es muy importante, como ya lo he mencionado, ya que este proceso que me tocó vivir, no me gustaría que ninguna mujer ni ningún hombre lo repita. Muchísimas gracias, Male.
Sí. Pues desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a María Elena, que se recupere pronto y pues esta valentía y esta gran fortaleza que ha demostrado desde que sufrió este terrible atentado. Mientras tanto, nosotros hacemos una pausa comercial, no se vaya, regresamos con mucho más aquí en Deprisa y Corre. Estamos de regreso con más información aquí en Deprisa y Corre. Yo soy Irán Hurtado. Gracias a todas las personas que han entrado en comunicación directa a través de las redes sociales. Ya lo saben, en Twitter, @Irán Hurtado. Y también estamos en Instagram como Irán_Hurtado. Gracias por continuar con nosotros. Mientras tanto, vámonos con mi compañera Nina Cervantes, que nos tiene más información. En la colonia Granjas Cabrera, alcaldía Tláhuac, cámaras de seguridad captaron el momento en que varios sujetos a bordo de un automóvil blanco abandonaron el cuerpo sin vida de un hombre en la vía pública. Los sospechosos se dieron a la fuga. La Fiscalía General de la República detuvo en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, a 2 paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que utilizaban una camioneta tipo ambulancia para trasladar droga. Armando N. y Juan Ángel N., quienes ya fueron vinculados a proceso, traían casi 7 kilos de clorhidrato de metanfetamina, un arma de fuego y 3 teléfonos celulares. La Cruz Roja Mexicana anunció que fortalecerán sus protocolos de selección de personal y voluntarios. En Iztapalapa comenzó a puerta cerrada la 177 representación de la Semana Santa. La Secretaría de la Seguridad Ciudadana implementó un objetivo de seguridad y vialidad. Para facilitar la movilidad de este viernes en la zona, el personal de tránsito implementará vialidad reversible en la avenida Ermita desde las 7 de la mañana a las 4:30 de la tarde. Debido a la contingencia sanitaria, están suspendidos los sorteos de la Lotería Nacional y de pronósticos deportivos, y así permanecerá por tiempo indefinido. En el caso de pronósticos, esta es la primera vez que sucede en su historia, y en la lotería es la 6ª ocasión. Para el mes de abril, la Lotería Nacional tenía contemplados 14 sorteos en su calendario. El gobierno estadounidense ha realizado cerca de 10,000 deportaciones express o expulsiones de migrantes desde el 21 de marzo, todo como parte de las medidas para frenar la propagación del COVID-19. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, hasta el momento solo tenían detenidos a 100 migrantes en sus estaciones fronterizas. Bueno, vámonos con más información para hablar de este tema. Le agradezco muchísimo que esté con nosotros a mi compañero Rodrigo Pacheco, analista financiero, que nos acompañe en el estudio. Mi Ro, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Irán, con gusto de saludarte. Oye, Viernes Santo y santo relajo que hay en el mundo, ¿no? Así es. Pues ayer, como vimos, la posición de México ante la OPEP, una vez que se generó un consenso global prácticamente para recortar la producción de barriles de petróleo, y México pues se había levantado de la mesa, no quiso, ocurrió lo previsible, hubo una llamada de Donald Trump, hoy sabemos a las 7:30 de la noche, en donde pues dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que Donald Trump le leyó la lista de todos los países, ha de haber sido algo... ¿Le leyó la cartilla, como dicen por ahí? Largo, sí, largo y penoso, y luego le dijo, oiga, pues ¿qué pasa? Y entonces dice el presidente de México que le explicó la situación en la que está nuestro país, y finalmente acordaron que México recortaría en 100,000 barriles de petróleo la producción. Esto ocurriría a partir de mayo, y Donald Trump aportaría, digamos, 250,000 barriles de menos petróleo en representación de México. Claro, no está muy sencillo porque Donald Trump, a diferencia de países como México, Venezuela, Brasil, etcétera, o Irán, en donde los gobiernos controlan a las compañías petroleras, en Estados Unidos no es así. Es decir, Donald Trump no le puede ordenar a Exxon o a British Petroleum o a la que sea que recorte la producción. Entonces tendrán que ver qué medida toman, y eso es lo que finalmente hace que la OPEP hoy esté teniendo algunas dudas, sobre todo Arabia Saudita, en cómo Donald Trump cumpliría esa promesa. Pero básicamente pues cambia el panorama un poco para México, sobre todo porque pues estará acotada la producción que pueda tener. Decía el presidente de la República en la conferencia en la mañana que pues también ya se debería apostar no todo al petróleo, sino a las energías renovables. Y eso es interesante porque no lo había dicho hasta hoy. Y esto puede ser un cambio de paradigma significativo, porque México es un país muy afortunado en materia de energía eólica, es decir, de viento, por más que en la Rumorosa no le gustaron los ventiladores, y energía solar, porque tenemos, somos de los 5 países que tienen mejor radiación solar, es decir, un parque de energía de paneles solares, pues es realmente muy funcional. Así que pues se van generando cambios porque la realidad se va imponiendo en términos del margen de maniobra y los objetivos que tiene planteados
esta administración. Les pedían primero 400,000 barriles, aceptaron a reducirlo a 100,000, ¿no? No, les pedían 400,000, luego la OPEP, bueno, el conjunto les dijo bájenlos a 350,000. Y fue que entonces Donald Trump le dijo, bueno, yo pongo 250, tú pon 100. Y ahí estamos. Y ahí estamos. Rodrigo, rápidamente, ¿en qué radicaba esta negativa de nuestro país? ¿Cuál era el razonamiento para negarse en primera instancia? Lo que pasa es que los objetivos que se ha planteado el gobierno, si se reducía en 400,000 barriles, pues no se iba a estar lejísimos de que se cumplan. De todos modos, no está muy claro que estos se vayan a cumplir, porque pues es muy contingente, digamos, la posibilidad de que México produzca más en función de Pemex, que tiene severos problemas financieros y que sobre todo con la caída pues tiene una afectación todavía más grande. Entonces por eso es que desde la óptica del gobierno mexicano no había mucho margen de maniobra como para hacer un recorte de 400,000. Se espera una llamada entre el presidente de México y China, ¿no? Rápidamente. Exactamente, esa con el objetivo de comprar insumos. También, por cierto, en la llamada con Trump dijo Andrés Manuel López Obrador que aprovechó para decirle que si le vendían ventiladores y aplicaron el famoso yo te llamo, no me llames, porque hoy en la tarde estaría respondiendo el presidente Donald Trump. Mi querido Rodrigo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Ira. Nos vemos a las 2 otra vez. Nos vemos a las 2. Gracias, Virro. Mientras tanto, vámonos con más información con Ignacio Hernández. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Donald Trump que vendan a México 10,000 ventiladores y 10,000 monitores para hacer frente al coronavirus. Aproveché la conversación con el presidente Trump, llevamos buenas relaciones para pedirle en nombre del pueblo de México que nos ayuden vendiéndonos 10,000 ventiladores y 10,000 monitores. Ante la emergencia sanitaria derivada de la pandemia ocasionada por el COVID-19, la empresa Heineken México produce en máquinas de impresión 3D 1,300 caretas protectoras de acetato, elabora 130,000 botellas de gel antibacterial equivalente a 90,000 litros, produce 650,000 latas de agua potable para personas en condiciones de vulnerabilidad en los estados de Jalisco, Yucatán, Puebla, Oaxaca, Nuevo León y Ciudad de México durante los próximos 3 meses. Para inhibir la llegada de turistas durante esta emergencia sanitaria, el Ayuntamiento de Veracruz optó por cerrar los pasos a las playas mediante la colocación de tambos llenos de arena y cintas de precaución. Y es que el municipio envió el 18 de marzo una solicitud a la Zona Federal Marítimo Terrestre para cerrar las playas, pero hasta hoy no han recibido respuesta. A bordo de un helicóptero propiedad del gobierno estatal, el vicario de la diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril, bendijo a los 18 municipios de la entidad ante la emergencia sanitaria. Sobrevoló por el territorio queretano y parte del vecino estado de Guanajuato, portando el Santísimo Sacramento y una imagen de la Virgen de los Dolores de Soriano. Un tribunal de Nueva York ratificó que los sobrinos de Silvia Flores, esposa del presidente venezolano Nicolás Maduro, deberán cumplir su condena de 18 años por narcotráfico. La condena impuesta por el juez Paul Crotty contra Efraín Antonio Campo Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas por intentar ingresar 800 kilos de cocaína a territorio estadounidense es inapelable, confirmaron ayer TVB Noticias y Miami Diario. Y bueno, como parte de las medidas de contingencia por esta emergencia sanitaria, la alcaldesa en Álvaro Obregón, Laida Sansores, ordenó la venta de bebidas alcohólicas con un horario restringido. Este será de las 8 de la noche hasta las 11 de la mañana, con 59 minutos del día siguiente. La medida aplica para restaurantes, vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados y tiendas departamentales. Quienes violen esta medida serán acreedores a sanciones conforme a lo estipulado en la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México. Lo mismo va a aplicar para la alcaldía de Coajimalpa. Y así, con esta información, yo me despido. Gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Irán Hurtado. Nos vemos el lunes con más información. Mientras tanto, dentro de lo que cabe, cuídense mucho, a lavarse las manos, no se toquen la cara. Que tengan un excelente Viernes Santo. Abracen mucho a su familia, a la distancia, evidentemente, y que tengan un excelente fin de semana. Cuídense.